¿Qué tal, hermanos? Buen día, les habla el pastor Eduardo García. El presente video corresponde a la lección número 6 de nuestro curso de ministerios. El tema del día de hoy es una iglesia estructurada ubicándonos en el edificio espiritual. Repito, una iglesia estructurada ubicándonos en el edificio espiritual. Está basado en el capítulo 2 de Efesios, versículo 21, que dice así: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es importante que entendamos la organización de la iglesia a la que pertenecemos y la dinámica del trabajo que desarrollamos en comunidad. De nuestro entendimiento depende también el ejercicio de nuestra tarea o ministerio personal. Veamos entonces, a la luz de la Biblia, las bases de nuestra organización y dinámica de trabajo como Iglesia Bautista Villa de Oreb. Primero, nuestra prioridad. Lo más importante para la Iglesia Bautista Villa de Oreb es la orden prioritaria del Señor. La llamamos la Gran Comisión y expresa la razón fundamental de la Iglesia cristiana. Esta se encuentra detallada de la siguiente manera en lo que ya dijimos se llama la Gran Comisión, que está redactada en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Repito, lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20. La oración fundamental es hacer discípulos. Así que todo lo que hacemos en la Iglesia Bautista Villa de Oreb tiene que ver con hacer discípulos. Si algo que hacemos no colabora en hacer discípulos, debemos dejar de hacerlo. Y si hay algo que no hacemos pero puede ayudarnos a ser discípulos, debemos integrarlo a nuestras actividades, aunque nunca lo hayamos hecho, aunque no lo hayamos hecho así antes, aunque sea algo distinto para todos. Si algo podemos hacer con tal de cumplir nuestra misión, que es hacer discípulos, los convoco, hagámoslo. Si alguien tiene una idea o si alguien ha percibido una necesidad o una potencialidad de ministerio o actividad que puede ayudarnos y puede colaborar en el ministerio de hacer discípulos, pues caramba, hagámoslo lo más pronto posible. El texto también nos dice las dinámicas para cumplir con esta gran comisión. Número 1, el versículo dice id, que la traducción más fiel debería decir yendo. Es decir, que se trata de una tarea cotidiana y natural. Mientras vamos por la vida, hacemos discípulos. Así que esto de hacer discípulos, creemos en la Iglesia Bautista Villa de Oreb, no es algo que se da en las actividades necesariamente de la iglesia. No es algo que se da únicamente dentro de la iglesia. El hacer discípulos es algo que pasa todo el tiempo en la vida del creyente, mientras vamos en nuestras actividades, mientras estamos desempeñándonos en la vida, mientras estamos trabajando, en tanto que estamos estudiando, en tanto que vamos de camino a un lugar, en tanto que estamos en la vida, hacemos discípulos, compartimos tiempo con la gente y transferimos vida a través de este compartir vida. Así que repito, esto de la Gran Comisión no es algo que sea exclusivo a las paredes de la iglesia y no es algo que sea exclusivo a las actividades de la iglesia. Nosotros como iglesia creemos y sostenemos que la Gran Comisión la vive cada uno de los creyentes que pertenece a nuestra iglesia en la cotidianidad de la vida. Además, el versículo dice bautizando, la Gran Comisión dice bautizando. No solo se refiere a la fórmula que usamos cuando bautizamos a una persona en el verbo de agua, sumergir, sino a la tarea de inundar a las gentes que nos rodean del amor del Padre, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. Tiene que ver con la influencia que ejercemos en la vida. La palabra bautismo o bautizar literalmente significa sumergir. Yo bautizo a los que me rodean cuando los sumerjo, cuando los envuelvo, cuando los influyo con los valores, los principios y las verdades de la palabra de Dios. Miren, no sé si la forma como lo explique sea la mejor forma, pero ahora que estoy de maestro con el grupo más grande de la escuela, que es sexto, me doy cuenta de una cosa. Ya empiezan en este periodo de la adolescencia, así que sus cuerpos empiezan a
a sudar, sus cuerpos empiezan a producir olores propios de la adolescencia, propios de la juventud. Entonces me ha pasado últimamente algo mientras estábamos en el ciclo escolar. Ahora que estamos en la contingencia, pues no me pasa eso, pero me daba cuenta antes de la contingencia que los olores que ellos producían después de jugar, de hacer deportes, danza o salir al patio a hacer algunas actividades, sudaban ellos, y entonces después íbamos al salón y estábamos juntos un par de horas en el salón, 3 horas en el salón, y cuando yo llegaba a mi casa, me quitaba la ropa y me cambiaba la ropa y olía la ropa que tenía cuando había dado clase con ellos en la mañana y olía sudor de todos. De alguna manera me habían impregnado su aroma. Así que lo mismo pasa, discúlpeme el ejemplo, pero lo mismo pasa con nuestra presencia en el mundo. Tú bautizas a la gente en el sentido de sumerges a la gente, envuelves a la gente, influyes en la gente con tu presencia. Cuando un cristiano está en un lugar, ese lugar es distinto, porque influyes de tal manera que contagias, que inundas, que sumerges el ambiente, el trato, las palabras, las conversaciones. Es distinto por causa de que un representante del reino de los cielos está ahí. Así que no solamente la Gran Comisión se trata de aprovechar toda oportunidad para hacer discípulos, sino incluso se nos dice cómo hacemos discípulos, bautizando a la gente, es decir, sumergiéndola en la influencia del reino de los cielos en su vida, a través de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, de nuestras decisiones y de nuestra forma de vida, en resumen. Además, la Gran Comisión dice enseñando. Esta es la tarea educativa que no termina jamás. Una persona que se une a la comunidad de fe, especialmente a nuestra iglesia, nuestro deseo como iglesia es que se someta a un proceso de crecimiento de toda la vida. Por eso es que en nuestra iglesia tenemos sermones, tenemos grupos celulares, tenemos discipulado, tenemos grupo para mujeres, etcétera, entre otras actividades especiales. Otra manera de ver la Gran Comisión es la forma como la que se expresa en el libro de los Hechos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí, en Hechos 1:8, se expresa la dimensión geográfica de la Gran Comisión. No se trata de una estrategia progresiva, sino de una tarea simultánea de toda la vida y de toda la iglesia. Podemos interpretar las dimensiones geográficas de la siguiente manera. ¿Cuál es nuestro Jerusalén? Nuestro Jerusalén es la Ciudad de México. ¿Cuál es nuestra Judea? La República Mexicana, nuestro país. ¿Y cuál es nuestra Samaria? Latinoamérica. Lo último de la tierra para nosotros se refiere a los lugares más lejanos o difíciles para nosotros. Nuestra organización, ya vimos nuestra prioridad. Nuestra prioridad es someternos a la visión y a la misión que conlleva la Gran Comisión. Ahora, ya viendo la prioridad, ahora hablemos de nuestra organización. Para cumplir con esta tarea tan importante que el Señor de la Iglesia nos ha dejado, necesitamos una estructura que nos ayude a trabajar el desarrollo de la Gran Comisión por áreas. En la Biblia encontramos 5 objetivos o funciones básicas de la Iglesia, y cada una de ellas constituye una de las tareas en la que nos distribuimos el trabajo en la Iglesia Bautista Villa de Oreb. Los 5 ministerios de la Iglesia Bautista Villa de Oreb son los siguientes. Permítame hacer un panorama de estos 5 ministerios dentro de nuestra iglesia. Así que empecemos con el primero, adoración. Definición de este ministerio. Adoración es el sometimiento de la voluntad humana a la soberanía divina. La palabra adoración viene desde el Antiguo Testamento, literalmente significa postrarse, y la postración era poner la frente de la cara, ponerla en el suelo. El día de hoy nuestra postración no necesariamente es física, sino más bien es una cuestión de actitud del corazón. Repito, adoración es el sometimiento de la voluntad humana a la soberanía divina. A mí me gusta decir que adoración es el reconocimiento de quién eres tú y el reconocimiento de quién es Dios. Cuando te miras en proporción de quién es Dios, entonces la reacción inmediata es la de adoración, la de sometimiento, la de humildad. Es una actitud, un estilo de vida en la cual se tiene a Dios como Rey de la vida. ¿Cuál es la base bíblica de este ministerio? Juan 4, 23 y 24, cuando dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Objetivo de este ministerio, que cada miembro de la Iglesia Bautista Villa de Oreb sea un adorador, y esto se expresa en las reuniones o cultos mediante experiencias de genuina adoración congregacional. Ahora, la adoración no necesariamente tiene que ver con alabanza, no necesariamente tiene que ver con música. Me gustaría dejar en claro esto porque en el ambiente cristiano algunos entienden que la alabanza se refiere a los cantos que son movidos y la adoración se refiere a los cantos que son lentos. Esto es equivocado. La adoración puede incluir las alabanzas, la adoración puede incluir los cantos, pero la adoración no es exclusiva de los cantos. La adoración se da en toda la vida. Para nosotros como iglesia, lo que buscamos es que cada miembro de nosotros sea un adorador y esto se exprese en cada una de nuestras reuniones o cultos mediante experiencias de genuina adoración congregacional. Y note que no estoy hablando mediante experiencias de canto. Muchas experiencias de diferentes formas pueden llevarnos a la adoración, no solamente la música. Algunas comisiones. En este ministerio se encuentran algunas actividades como las siguientes: nuestro grupo musical, dirección de cultos, clase de músicas, ministerio de oración, entrega de diezmos y ofrendas, y esto que hacemos lo que en nuestra iglesia se llama como promesas, y todo cuanto nos ayude a crecer en la adoración. Como se fijan, repito, las comisiones para lograr esto en nuestra iglesia: grupo musical, dirección de cultos, clases de música, ministerio de oración, entrega de diezmos y ofrendas y la entrega de las promesas en nuestra casita. Como se darán cuenta, repito, la adoración no es algo exclusivo para la música. Número 2, ya vimos adoración, ahora hablemos de educación. Definición de educación: es el proceso de crecimiento integral de todo creyente. La Biblia dice que convertirnos en Cristo es como nacer de nuevo. Así que una persona que ha nacido de nuevo debe ser guiada en un proceso de desarrollo intelectual, moral, de relaciones, etc., durante toda su vida. Es enseñar a las personas a vivir como Jesús vivió. Se trata de formar por la influencia y el poder de Dios personas que antes no existían. El punto central de nuestro ministerio de educación debiera ser formar, crear personas por la influencia y el poder de Dios que antes no existían. No queremos solamente que la gente sepa cosas nuevas. No queremos solamente que la gente haga cosas nuevas y que antes no hacía. La intención de la educación en nuestra iglesia debe ir enfocada a crear y formar personas nuevas. Repito, no por nosotros, no por nuestra influencia o elocuencia, sino por el poder y la influencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. La base bíblica para esto es Efesios 4:13, que dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Objetivo de este ministerio: enseñar a todos los miembros de la Iglesia Bautista Villa de Oreb los principios de vida que Jesús enseñó y las verdades de la fe cristiana que emanan de la Biblia. Como usted se podrá dar cuenta, la intención en nuestra iglesia no es hacer teólogos, aunque en un buen sentido de la palabra, hacer teología no debe ser algo complicado. Simplemente es descubrir quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere de nosotros. Pero hablando de la teología así excelsa y de otros niveles, no es nuestra intención hacer teólogos. Nuestra intención es que cada miembro conozca los principios de vida que Jesús enseñó y las verdades de la fe cristiana que emanan de la Biblia. Algunas comisiones dentro de nuestra iglesia para lograr esto: Instituto Bíblico de Adultos, que por cierto los convoco a que tengamos más clases, más maestros y más integración. Después de la contingencia les convocaré a 4 clases diferentes. Yo daré de esas 4 clases, daré 2 y convocaré a 2 maestros más para que den otros cursos junto conmigo. Iglesia infantil. Estamos divididos por edades. Me parece que son los preescolares, los escolares y cuneros, y me parece que por ahí también tenemos intermedios. Escuela bíblica de vacaciones, departamento de cunas, talleres especiales y todo lo que apoye el desarrollo educativo de los cristianos.
Eso es lo que ya tenemos, y por parte de la educación cristiana o por parte del Instituto Bíblico de Adultos les convocaré a tener más clases y a estar más integrados en esta parte de nuestro ministerio como iglesia para cumplir la gran comisión. Siguiente ministerio, ya hablamos de adoración, ya hablamos de educación, ahora hablemos de proclamación. Definición. Es la tarea de cada cristiano que consiste en compartir a todo el mundo y por lo menos a sus círculos de influencia las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Es la responsabilidad de la iglesia de anunciar la salvación gratuita en la fe de Jesucristo. La base bíblica para esto es Marcos 16:15, que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El objetivo de este ministerio, capacitar a los miembros de la Iglesia Bautista Villa de Oreb para la tarea de evangelización. La evangelización es esta tarea de compartir las buenas noticias. Recuerde usted que la palabra evangelio significa buenas noticias, así que evangelización es compartir las buenas noticias, organizar estrategias de evangelización congregacional. Algunas comisiones que sé que hay en la iglesia actualmente es la escuelita bíblica de verano y los grupos celulares en casa, que nosotros conocemos como zarzas. Por esta parte debemos continuar con el trabajo de la escuelita bíblica de verano. Los grupos celulares debemos de triplicar esfuerzos para abrir más casas, para alcanzar a más personas, para la gloria de Cristo. Y yo les pido, si alguien tiene la intención de hacer algo más o mejorar algo en pro de proclamar de una mejor forma el evangelio, hagámoslo. Me parece que podemos hacer más y mejores cosas en este ministerio. Siguiente ministerio, comunión. Definición: se trata del compañerismo fraternal que se tiene entre los miembros de la Iglesia Bautista Villa de Oreb, en virtud de la hermandad que nos une en Dios. La base bíblica, Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la educación, en la comunión unos con otros, comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. El objetivo de este ministerio es crear entre los miembros de la Iglesia Bautista Villa de Oreb un ambiente de familia caracterizado por profundas, sanas y edificantes relaciones interpersonales. Algunas comisiones para lograr esto: campamentos familiares, sociales, por ejemplo en el 10 de mayo, en el Día del Papá, en el Día del Niño, etc. Eventos especiales, cafetería y todo aquello que nos ayude a profundizar la fraternización entre hermanos. Ahora, en esto quiero dejar claro, el hecho de que comamos después de los cultos juntos es más que comer, y me atrevo a decir, es más que recaudar fondos. Para mí lo más valioso de quedarnos juntos después de los cultos es poder convivir, fraternizar, conocernos, empatizar, unirnos, integrarnos, reír juntos, llorar juntos, aconsejarnos, exhortarnos, orar unos por otros. Esto es lo más valioso de permanecer después de los cultos y comer juntos. Me atrevo a decir que pudiéramos no ganar ni un solo peso en esta estrategia, y de todos modos sería valioso ese tiempo y sería valiosa esa estrategia si al estar juntos con un plato de comida platicamos, oramos, lloramos, reímos, conversamos, compartimos vida. Con el fin de ser más eficaces en la búsqueda de la comunión entre hermanos, la Iglesia Bautista Villa de Oreb tiene departamentos donde se unen creyentes con características similares. Se trata de grupos homogéneos que desarrollan actividades de fraternización, estudio de la Biblia y evangelismo. Nuestro único grupo con estas características es el grupo de mujeres. Las mujeres de la iglesia se reúnen cada 15 días para estudiar la Biblia y promover la visión de una mujer cristiana. Yo les he de retar a que abramos más de estos grupos. Tenemos la necesidad de abrir grupo juvenil, la necesidad de abrir grupo varonil y la necesidad de abrir un grupo de matrimonios. Les pido estar orando por esto. Ojalá que Dios ponga la necesidad en el corazón de alguien. Repito, necesitamos grupo juvenil y necesitamos grupo de matrimonios y necesitamos grupo de varones. Finalmente, administración. Ministerio de Administración. Definición: consiste en la tarea de recabar, cuidar y usar eficazmente los recursos materiales de la Iglesia Bautista Villa de Oreb. La base bíblica para esto, 1 de Pedro 4:10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El objetivo de este ministerio
soportar financieramente todas las actividades y ministerios de la Iglesia Bautista Villa de Oreb y cuidar el mantenimiento y uso de todos sus recursos materiales. Algunas de las comisiones: finanzas, mantenimiento del templo, oficina, tenemos por ahí una hermana que se encarga de todas las cosas de la secretaría, audio y video y todo lo que nos ayude a cuidar lo que pertenece a Dios y Él ha dado en administración a su iglesia. Sería bueno que usted tuviera claro todo este panorama que le he dado de la iglesia, porque usted debe de empezar a pensar dónde es el ministerio en el que Dios quiere que yo participe, de acuerdo a mis dones, de acuerdo a mis talentos, de acuerdo a mi persona, de acuerdo a lo que sea, a lo que tengo, a lo que soy, a lo que he vivido, dónde puedo contribuir para el crecimiento y desarrollo de la iglesia, que eso repercutirá en mi propio crecimiento y en mi propio desarrollo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Repito, estos 5 objetivos o estos 5 ministerios son útiles para el cumplimiento de la gran comisión. Es adoración, educación, administración, comunión y proclamación. Cualquiera de estos 5, espero que la mayoría de nosotros esté involucrado en alguno de estos 5. Tal vez hay personas que están involucrados en 2 ministerios de alguno de estas estrategias. Tal vez haya personas que están incluso en 3 ministerios, que están diversificadas en estas 3 estrategias. La razón por la cual subir este video y hacer esta clase es que ustedes tuvieran un panorama genérico de cómo funciona nuestra iglesia y de las actividades que ya tenemos. Posiblemente se me olvidó alguna de las cosas que ya hacemos. Le pido una disculpa, pero la idea es no solamente ver lo que ya hacemos, sino también empezar a sembrar una semilla en su corazón para que usted ore. Ore por las necesidades que tenemos como iglesia. Ore por las cosas que necesitamos mejorar. Y ore por las cosas que tenemos que cambiar o hacer diferente o hacer mejor o comenzar a hacer. Cosas que no estamos haciendo. Yo le pido, estemos en oración esta semana, que Dios nos hable, que Dios nos dé visión, que Dios nos dé en el corazón claridad sobre las cosas que deberemos empezar a hacer después de la contingencia, porque estas clases que estamos viendo y las clases siguientes no habrán servido de nada si regresando de la contingencia no hacemos más y mejores cosas. Por eso le pido, acompáñeme a orar para que Dios nos dé una visión más grande de lo que ya tenemos, de más alcance de lo que ya hemos alcanzado, de más impacto de lo que ya hemos impactado, para gloria y honra de nuestro Señor. Espero que usted colabore conmigo, regresando de la contingencia, se incorpore con sus fuerzas, sus talentos, su tiempo, sus recursos, su experiencia y su conocimiento, y hagamos equipo unos con otros. Así que le dejo esta semilla en su corazón, este conocimiento genérico de lo que somos como iglesia, de lo que creemos como iglesia y de las cosas que ya estamos haciendo. Pero recuerde, lo más importante es lo que aún no hacemos o lo que tenemos que hacer mejor. Medite en su corazón sobre esto, y regresando debemos poner cartas en el asunto y manos a la obra para gloria de nuestro Señor. Oremos. Señor, gracias por esta breve clase que hemos tomado. Gracias porque me permites compartir con mis hermanos, primero, la necesidad tan grande que tenemos de cumplir la gran comisión. Tenemos una orden, una ordenanza, un mandato firme tuyo: ir. Y mientras estamos yendo en la vida a ser discípulos, Señor, no se trata de algo de tiempos, no se trata de algo exclusivo de la iglesia, se trata de una actividad cotidiana de nuestra vida. Hacemos discípulos todo el tiempo. Te pido, ayúdanos a llevar a cabo esto en lo individual y como iglesia. Y como iglesia, ayúdanos, danos claridad, danos visión, pon en nuestro corazón una carga, algo para poder hacer mejor las cosas que ya hacemos y emprender las cosas que necesitamos hacer y no las estamos haciendo. Padre, te pido, ahí donde quiera que estén mis hermanos esparcidos de la Iglesia Bautista Villa de Oreb, te pido, pon en su corazón necesidad, pon en su corazón visión, pon en su corazón estrategias, ideas, creatividad, para, regresando de la contingencia, hacer más y mejores cosas para tu gloria y tu honra, Señor, y para el cumplimiento de tu gran comisión. Te amamos, Padre, y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Esto sería todo por el día de hoy. Los espero la siguiente semana con la siguiente clase. Vamos a empezar a hablar de cosas muy particulares que pasan en nuestra iglesia, la razón por la que la hacemos así y las áreas de oportunidad para cuando regresemos poder trabajar en eso. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.